entonces pues me gustaría que ya de manera libre y voluntaria nos pudieran algunos, ¿verdad?, compartir qué nos llevamos, cuáles son un poquito de los frutos que recogemos de esta cosecha, ¿verdad?, que es a final de cuentas trabajo. Entonces, alguno de ustedes quisiera compartirnos qué nos llevamos de este primer trabajo. ¿Alguno de ustedes quisiera tomar? Habernos invitado y nos llevamos que el agua es lo principal para la vida, que la tenemos que cuidar mucho. Y gracias a ustedes aprendimos muchas cosas y sobre todo que cada quien tenemos diferentes tipos de problemáticas. Muchas gracias por todo. Nos invitamos después a la discusión. Bueno, pues me llevo una grata experiencia de compartir las historias que cada uno de ustedes han tenido, y me gustaría que se pudiesen planear tareas, por ejemplo, dicen, bueno, la concientización, ¿no? La concientización es necesaria. Para que la gente valore el agua, pues tiene que primero conocer de dónde viene, ¿no? Cómo las dificultades que hay para hacerlas llegar hasta la llave de la casa, ¿no? Y creo que la comunicación es muy importante. Para que se pueda concientizar a alguien, pues hay que darle la información. Por ejemplo, en mi comité, bueno, les pedimos a los usuarios que nos den su número telefónico. Yo tengo un grupo de más de 300 personas. Entonces, les mandamos un mensaje. Bueno, ahí se llegan todo tipo de mensajes, desde una fuga, ¿no?, desperdicio de agua, una reflexión. También a veces se meten temas que no son propiamente de agua, pero pues, procuramos que sean temas relacionados al agua, la seguridad, y creo que es importante que podamos, en ese grupo de WhatsApp que dijo el compañero que iba a hacer, pues poder compartir también esas experiencias. Es más fácil en el WhatsApp que reunirnos. Claro, esta experiencia no se supera con el WhatsApp, pero sí es importante a lo mejor poder compartir y proponer también formas de concientización a través del grupo, y compartirlas con nuestros vecinos y usuarios de la comunidad, para que ellos a su vez pues tomen acciones en favor del mantenimiento de los sistemas y de las mejores prácticas en el cuidado del agua. Creo que eso para mí sería importante poderlo difundir, y ya en una próxima reunión que nos convoquen, pues creo que sería importante ver los puntos de coincidencia que hemos platicado aquí, y sobre todo en la parte legal, que es la ley que dijeron en aquel encuentro de Tecámac, que están construyendo una figura legal que se ajuste a las necesidades de los comités autónomos, porque las asociaciones civiles sí han sido importantes, pero no en todos los casos ha funcionado. En algunos casos pues hasta ha sido en retroceso, ¿no? Entonces ellos plantearon que iban a analizar y a proponer una nueva ley del agua en el Estado de México, tomando en cuenta las necesidades de los comités autónomos. Creo que si se pudiese hacer
una plática, un taller o curso, no sé, o encuentro para discutir ese tema de la ley, cómo van los avances en el gobierno del Estado de México y cómo podíamos nosotros aportar algunas ideas o propuestas para que esa ley pues se aplique y funcione, ¿no? Para beneficio de todos los usuarios de agua potable, que pues somos todos los que tenemos vida, pues tenemos que hacer uso del agua. Sería todo. Muchas gracias. Muchas cosas muy buenas. En principio, cuando llegué, veo todos, la mayoría son caras nuevas. Eso está muy bien, ¿qué quiere decir? Que ya más gente está preocupada por el tema del agua. Eso es, he ido a varias reuniones y la verdad, no, solo a Jacobo y a la maestra Angélica son los que conozco ya de tiempo. Pero a mí me da gusto que esté gente, porque entonces sí se está dando cuenta que la preocupación del agua debe de ser puesta en el primer lugar. También lo otro que lleve es que estos espacios religiosos den la oportunidad de hacer estas reuniones. A mí me quedé así, porque luego yo respeto, ¿no? Yo creo que la finalidad de cualquier religión es ser mejor persona, creo yo, a través de quien crea, ¿no? Pero en las tradiciones aquí me ve como esa sorpresa, wow, ¿cómo en una iglesia nos están brindando este espacio? Eso es de lo que más me llevo. Me voy sorprendido por la apertura que han tenido, porque también somos libres de decir, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo que pensamos, que nadie lo primero, eso es lo que más digo. Muchas gracias. El pueblo de Consigo también, cuando nos allá nos espera con los brazos abiertos. Consejo de la Mujer, del deporte, de la cultura, estamos a la hora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me gustó mucho porque se sabe la problemática de toda la zona, de los volcanes hacia acá. Ayotla y ¿cómo se llama? La Pacoya. Ahí va a ver que la misma no, que cuando no había luz allá, la traíamos de aquí. Me quedo con poco y quisiera más bien que no sea el último foro, sino seguir haciendo más foros, seguir estando en contacto con todos y todas, y pues seguir en esta lucha contra el agua, que es lo que hacemos ahorita nosotros, nos va ganando y como decía acá el compañero, ahora con nuestros chavos, nuestros jóvenes, las futuras generaciones, pues no van a tener ese equilibrio. Gracias, Jesús. Y haciendo un poco de historia, cuando entré a trabajar por primera vez en la industria, en Pascual Boy, para ser exacto, me llamó la atención el tema del agua. Yo estudié Ingeniería Química en Alimentos en la UAM Iztapalapa, y dándome cuenta de la gran problemática que hoy en día pues tenemos en torno al líquido vital para los seres humanos, las plantas y por supuesto los animalitos, el equilibrio ecológico de los ecosistemas, etcétera, me interesó tanto que me incliné a estudiar una maestría en tratamiento de agua residual contaminada por surfactante, es decir, detergente. Y entonces, estudiando la literatura, como hoy en día le digo a mis alumnos de la universidad, que cuando les deje un trabajo de investigación, no nada más consulten un libro o una revista, porque hay dos fuentes de información, la formal e informal, la formal un libro, un artículo, la informal una revista, un periódico, etc. Que profundicen sobre la temática, porque entre más se adentren a la temática, a la problemática, es como transportarnos a otro mundo, para poder entender y poder buscar la mejor alternativa de solución. Y eso me dio idea entonces de qué es lo que se venía avecinando en términos de la materia hídrica. Eso me conllevó más adelante a hacer un doctorado, igual en tratamiento de agua, pero con un tema que tiene que ver ya con los sistemas de tratamiento, es decir, la estabilización de lodos residuales. ¿Por qué?
Porque la mayoría del campo de los agricultores utilizan, como les mencioné hace un rato, agroquímicos, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, etcétera, etcétera, para proteger a su cultivo y obtener el mejor producto. Porque obviamente ustedes, y sobre todo las amas de casa, las damas, un jitomate de buena apariencia física es atractivo para su compra, que a diferencia de que yo si veo un jitomate amarillo, chiquito, verdoso, o ya en mal estado, que se le llama estado de senescencia cuando ya está dañado, ya no lo compro. ¿Me explico? Entonces la idea era colaborar, en este caso con los agricultores, una vez que se estabiliza el lodo, utilizarlo como un fertilizante natural. Por un lado, generan un producto orgánico, 100%, y por otro, pues le ayudan al ambiente a reducir o a resarcir el daño ambiental, que hoy en día también ya tenemos, el famoso cambio climático. Eso me hizo entonces, pues adentrarme cada vez más en el tema del agua. 2010, que es cuando tengo la fortuna de conocer a Jacobo en el Centro para la Sustentabilidad en Jalisco, Guicopa, CENTI, aquí en Tlalmanalco, nos dimos a la tarea de, yo como responsable del agua, de hacer diagnóstico en toda la periferia, Río Mecameca y la compañía. Andaba, al igual que Jacobo, pero él con su tema, porque a él la parte le tocaba la parte social, a mí la parte de agua. Andaba yo tomando muestras de agua de diferentes puntos a lo largo del cauce del río Mecameca, desde la parte alta Juchitepec hasta la parte baja Chalco, pasando por, como ya lo mencionaron, Tenango del Aire, por ejemplo, Temamatla, Tepopula y no sé qué más. Nos acercamos con las autoridades municipales, por supuesto, para informarles sobre nuestra labor, porque en aquellos años lo que se pretendía, como hoy en día se pretende, hacer un plan hídrico, que es uno de los objetivos de la nueva administración de la maestra Delfina, como gobernadora del Estado de México, en Toluca, todo lo que es Estado de México, incluyendo Valle de Toluca. Y entonces me gustó mucho porque hacíamos reuniones como ustedes ahorita. Tenemos esta problemática en torno al agua. Yo visité el río que corre por allá por Temamatla, y créanme que había ocasiones, no llegaba ya una hora fija, podía llegar en la mañana, mediodía, en la tarde, o a veces ya por ahí de la nochecita a tomar muestras de agua. Cuando llegaba por ahí de las 4 de la tarde, me di cuenta que sobre el cauce del río corría agua roja. ¿Por qué? Porque hay mataderos porcícolas, granjas avícolas, etc. Imaginen, veía yo una bombita por ahí, como ahorita el cañón, con la manguera regando toda la parte agrícola, con agua de esa naturaleza. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible? El agricultor no tiene la culpa. ¿Por qué tiene que producir? Si deja de producir, no hay alimento, ¿y qué comemos? ¿No? Pero a raíz de eso, estudiando por ejemplo el tejido vegetal, se da uno cuenta que adentro están los microorganismos que les acabo de mencionar. Hay vivitos y coleando. Imaginen, yo me preparo una ensalada rica con un bistecito, sin saber que también me estoy comiendo un huevito del mito, una salmonela, una coliforme fecal. Entonces imagínense la cantidad de coliformes fecales que todos desechamos en el sanitario. Desechamos, para que se den una idea, entre 100,000 y 400,000 coliformes fecales. Le llaman unidades formadoras de colonia por cada 100 mililitros de muestra, como dato técnico. Un perrito también los desecha en ese orden, y vimos que en el aire están presentes entre 100 y 150, porque por corrientes de aire la heces fecal al secarse se hace polvo y se transporta de un lugar a otro. Entonces, aunado a ello, con los alumnos de Ingeniería y Tecnología Ambiental allá en la Universidad Tecnológica de Valle de Toluca, nos hemos dado la tarea de investigar a profundidad el tema del agua. Gracias a eso, hoy publicaciones, Jacobo lo he invitado en las últimas 2, de talla internacional. ¿Para qué? Para que estudiantes de otras partes del mundo se den cuenta, como nosotros nos damos cuenta, de los problemas que, por ejemplo,
ocurren en Cuba, Guatemala, Argentina, Estados Unidos, Francia, España, etcétera, en materia hídrica. En términos generales, el agua es un problema que acontece a nivel mundial, no solo en México, sino en todas partes del mundo. Gracias a eso, a ese diagnóstico por parte de las autoridades mundiales, hoy en día conocemos, seguramente han hablado de ello, han escuchado de ello, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable que están contemplados en la Agenda 2030. Y en uno de esos Objetivos de Desarrollo Sustentable, pues contempla precisamente al agua. Obligan, vean, a los países a tratar sus propias aguas. Y hoy en día nos damos cuenta que aparentemente es otro el enfoque que se le está dando. Tenemos una tercera guerra mundial que no es mundial todavía, porque el agua que corre en ese río, en el Mar Rojo, pues finalmente es un cauce de agua. Está contemplado que el tema del agua es un tema de estabilidad económica, política y social. En aquellos lugares donde no hay agua, llega una pipa, por ejemplo, que transporta 10,000 litros y hay una población, por ejemplo, de 5,000 habitantes y quieren agua de esa pipa, se andan hasta matando. ¿Me explico? Por eso decimos que el agua es un tema político, porque la política tiene que echar mano con proyectos como los que contemplan Tlahuaquico, que era un proyecto en donde se pretendía potabilizar. Como es agua de lluvia, teóricamente el agua de lluvia pues no está contaminada. Teóricamente, sabemos que la industria emana gases, por ejemplo, el óxido de azufre, que cuando reacciona con el agua que está en la nube, forma ácido sulfúrico. Por eso conocemos al agua como el agua de lluvia como agua ácida. Y es recomendable para aquellos que cosechan el agua de lluvia durante las primeras lluvias, cosecharla por lo menos a partir del cuarto evento de lluvia, no la primera, por el índice de contaminación que trae. Entonces, en ese sentido, nos damos una idea de que el tema del agua es un tema importante, que a la comunidad, yo les platiqué cuando inicié con Jacobo en Centli, nos acercábamos y no creían. Yo sí lo creía porque yo era quien analizaba el agua, quien observaba el agua y cómo llevaban el agua, por ejemplo, al río agrícola. ¿Cómo es posible que uses esa agua?, me preguntaba yo. Haciendo una propuesta de saneamiento, se propusieron plantas de tratamiento con tecnología amigable con el medio ambiente, ya lo mencionaba Jacobo. Hay diferentes procesos para tratar un agua, desde un proceso físico, un químico y un biológico. Un proceso físico, ustedes lo han visto por ejemplo en casa, en donde decantan el contaminante, se va al fondo, separan y listo, ¿no? Por ejemplo el café, cuando ustedes preparan su café, hay grano de café que no se disuelve y con una, por ejemplo, coladerita lo separan del líquido que van a tomar. Eso es un físico. Un químico, cuando le agregamos un coagulante, por ejemplo, puede ser sulfato de aluminio como coagulante, hay diferentes tipos de coagulante, catiónico, aniónico, iónico, no iónico, etcétera. Se lo agrego a mi agüita, separa el sólido, la partícula que lleva la materia orgánica y obtengo agua teóricamente ya tratada, pero no porque tengo problema del sedimento. ¿Qué hago con ese sedimento? Echamos manos entonces de la tecnología biológica por medio de microorganismos aerobios o anaerobios, que a diferencia de los primeros, una planta aerobia requiere de alto consumo de energía eléctrica. Plantas de tratamiento tenemos por ejemplo aquí en Iztapaluca, la de Santa Bárbara, la de Santa Cruz Alcapixtla, una primera que fue Cuatro Vientos, que hoy en día también ya no funciona, pero que sin embargo son costosas y muchas veces son abandonadas y se les llama elefantitos blancos. Temamatla tiene también su plantita ya muy mal estado. Sin embargo, la tecnología anaerobia, aparte de tratar el agua, nos genera el lodo que les comenté como fertilizante natural y nos genera un combustible que lo podemos utilizar como fuente alternativa de energía eléctrica o fuente de calor. En Europa ya lo comercializan así. Y eso entonces ha hecho o hizo en su momento que se propusieran 9 plantas de tratamiento con esta tecnología. Afortunadamente, y en un evento en donde estuvimos presentes Jacobo y un servidor, aparte de otros compañeros de la Comisión de Cuenca, el banderazo, es decir, la luz verde, después de convencer a la comunidad, era convencer ahora al presidente municipal.
pero no es fácil, ¿eh? Hay que gestionar. Hecho lo anterior, nos dimos a la tarea ahora de convencer al gobierno estatal, por ejemplo, a representantes de gobierno, por ejemplo, el organismo Cuenca de Valle de México, a la CONAGUA, a la CAEM, etcétera, a los ODAPAS también, y una vez hecho eso, ya se lleva directamente el proyecto a la CONAGUA. En aquel entonces estaba el director José Luis de Ojeda Amargo, da luz verde, y más adelante viene a dar luz verde ya el presidente Felipe Calderón en aquellos años, y el licenciado doctor Erubiel Ávila. Vienen, dan el banderazo, y es como se hacen las plantas, pero ya haciendo un recorrido con Jacobo, yo me quedé sorprendido, porque le dije, oye, yo nunca les dije que hicieran eso. En el plan hídrico, claramente se les dijo qué tecnología y por qué ventajas y cuánto costaba. Estos monstruos, hoy en día inservibles, ahí está Jacobo que lo diga, y vayan a ver el río, sigue igual de contaminado. ¿Qué tenemos que hacer? Exacto. ¿Qué tenemos que hacer? Como lo mencionaba con la compañera, tener primero que nada un seguimiento, pero con responsabilidad, que haya compromiso. En este caso, como dice el doctor, ¿qué me llevo? Compromiso de ustedes, porque me están demostrando a mí, pero más que a mí, a ustedes mismos, que les interesa esta problemática. No por nosotros, porque ya vamos de salida, las futuras generaciones. Y recuerden que el tema del agua es, como se los dije, un tema de estabilidad económico. Si no tengo agua para generar productos de campo, hoy en día por eso los productos se han encarecido, aunado al calentamiento global que ya cambió las temporadas de cultivo. Tenemos que entonces también empezar por hacer rotación de cultivo. El agua, no toda la planta acepta la misma naturaleza del agua. Me refiero al pH. Hay plantas que requieren pH alcalino, hay plantas que requieren pH neutro o en su defecto pH ácido. Entonces tenemos que cuidar varios parámetros de calidad. En términos no solo de agua potable, recuerden, para consumo humano debo de cumplir con el límite máximo permisible que enmarca la norma 127. En términos de coliformes no debe haber nada, ni huevos del mico, ni nada. Cloro residual hasta 5 partes por millón. Metales pesados hasta 0.001 partes por millón, o sea, micro cantidades. Ni tener color, ni tener sabor, ni tener olor. Por ahí decían, yo almaceno mi agua, en el caso de los de Iztapaluca. Generalmente cuando un agua es potable, literalmente hablando, no presenta materia orgánica. Cuando hay presencia de materia orgánica por actividad bacteriana, se empieza a generar aroma, porque hay un gas que se está produciendo por fermentación. ¿Qué nos da una idea? Que esa agua ya no es potable, probablemente hasta agua residual tratada. ¿Sí queda claro? Por eso hay que vigilar la calidad del agua, la que yo tomo y la que estoy generando, o la que corre por el cuerpo de agua donde yo vivo, un río, un lago, porque a pesar de ser más o menos contaminada, tiene impacto en la biodiversidad animal, peces, truchas, lo que sea, como en la biodiversidad vegetal. Y tanto a los animalitos como a las plantas como a nosotros les afecta. A nosotros en riñones, pulmones, corazón, etcétera, y a ellos también. Por ejemplo, en el pescado le afecta las vulvas que tiene para poder, o branquias que tiene para su proceso de respiración. En la planta le genera bioacumulación y toxicidad. Por eso muchas veces la planta no alcanza a desarrollarse totalmente, empieza a desecarse o en su defecto a morir. Eso es lo que me lleva a ustedes, que hay un compromiso. Les repito, la tarea de Jacobo y mía en 2010 fue convencer a la gente de la parte alta de Cochitepec hasta la parte baja de Chalco, inclusive en Iztapaluca, para la gestión de las plantas. No tuvo un efecto favorable como se esperó, pero esa tarea creo que la vamos a repetir con ustedes, volverlos a motivar, volverlos a orientar para poder gestionar y resolver parte de la problemática que se tiene en la región. Pero entonces sí pueden llegar a pensar. Sí.
¿Qué necesitamos para que funcione? Miren, les explico. Una planta de tratamiento no es fácil de operar. Por ahí yo les digo a mis compañeros, me dicen, por ejemplo, me dice una compañera, oye, ya llevas unas con ese artículo, no son enchiladas. No sé si el doctor lo ha publicado, ahí está que lo diga. Primero que nada, documentarnos, obviamente respaldar nuestros resultados, compararlos con los que han obtenido otros autores. Segunda, desveladas, correcciones, envío, le decía yo a Jacobo, me acaban de contestar ayer los editores de la revista a la cual envié mi artículo para hacer las correcciones. Yo lo envié el 24 de diciembre, ya estamos a finales de enero. Afortunadamente ya me contestaron. Y me dan 5 semanas para enviar todo ya bien. Y dice uno, 5 semanas, mucho tiempo, no alcanza el tiempo. Entonces, una planta de tratamiento no es sencillo. ¿Qué tienen que conocer? Si es una planta que trabaja con un organismo, por ejemplo una bacteria o un consorcio bacteriano, puede ser desde una bacteria metanogénica, una nitrosomona, un pseudomona, una acidogénica, tiene que conocer al microorganismo, porque cada microorganismo tiene un periodo de duplicación celular. Unos se duplican rápido, por ejemplo las hidrolíticas en 6 horas, fermentativas 8, pero las metanogénicas hasta más de 24 horas. Si yo no conozco bien el microorganismo y no sé cómo funciona el sistema biológico, difícilmente voy a operar una planta. Por eso yo le decía a Jacobo, acerquémonos con los municipios para poderles brindar la asesoría, cursos de capacitación y que la gente de ahí se apropie de la planta como si él la hubiera puesto de su bolsillo. ¿Me explico? Porque todos sabemos, si a mí yo no compré el cañón, no me preocupa si ahorita se cae. Pero si me gasté en él mis ahorros de 5 años, me va a doler que le pase algo. ¿Me explico? Y una planta de tratamiento es lo mismo. ¿Cuál es el beneficio? Lo que les acabo de mencionar. Agua tratada, no agua potable. Agua tratada de buena calidad, porque recuerden, evaluamos calidad de agua residual, el agua tratada y el agua que consumimos, o inclusive el que recargamos al manto freático. Para poder recargar agua tratada, también yo debo de cumplir con la norma. En este caso, la 014 de la CONAGUA, que nos dice que si esta agua tiene, por ejemplo, por lo menos 30 partes por millón de sólidos suspendidos totales o de DBO, no hay ningún problema, métela al manto freático, vía cultivo. Pero si cumple con los parámetros de coliformes, que no debe llevar nada, salmonela, huevo de mito, ni color, sabor, cierta concentración de cloro residual, por ejemplo, tómatela, no hay ningún problema. Pero siempre hay que vigilar la calidad de agua. Yo monitoreando precisamente un negocio que se dedica a la venta de agua embotellada, una vez que la meto a su proceso de purificación, me di cuenta que no cumplía con la parte bacteriológica y sin embargo sigue operando. Entonces se dan cuenta cómo es importante vigilar la calidad del agua independientemente de la naturaleza que presente, agua sucia o agua limpia, lo que sea. Soy a todos.